estamos en nuestro último bloque de Comunicarte de jueves y como es tradición, ya está con nosotros la fabulosa Sol Márquez. ¿Cómo estás, Solcita? Acá estamos, ¿está helado? Sí, además que es como normal, pero lo que pasa es que estábamos un poco... Agosto es así, confuso. Es que ayer yo salí como con polerita al mundo y hoy día iba a hacer lo mismo y me di cuenta que no podía. No, reina, no. Oye, vamos a hablar de... Esto también es una petición mía y siempre va a ser un problemático hablar de Sandman. Porque está ya disponible hace un rato la segunda temporada. Yo no la había visto todavía, ya empecé a verla y de hecho que tan prendida que volví a tomar mis libros de Sandman y estuve leyendo Sandman el fin de semana. Y vamos a hablar de la relación entre cómics y series. ¿Qué habría que para decir en términos generales? Mira, yo creo que ha sido como que es una relación complicada, tanto en series como en cine. La idea como de adaptar ciertos productos es como complejo. Estoy pensando en algunos cómics o novelas gráficas y también, por ejemplo, los videojuegos. Hasta lo que pasó en los últimos 2 años era siempre una relación muy negativa, como eran puros fracasos. Pero yo creo que de a poquito se ha ido logrando hacer algo como más interesante y ahí es súper triste. Y yo creo que además lo que hicieron en el caso de la obra de Neil Gaiman es como partir por cositas más piolas antes de lanzarse a Sandman, que yo creo que era la que podía generar más complicación. Partió ¿En términos de producción, dices tú? Sí, partir con American Gods. Que igual no es una cosa chiquitita, digamos. Sí, pero es una cadena más pequeña en Estados Unidos. Era una apuesta como es una serie muy sexy. Ryan Fuller igual, pues. Sí, ahí como entonces tomar a un showrunner que uno sabe que puede hacer un muy buen trabajo, pero sin como no partió con tantos bombos y platillos. Siento que se fue conversando esa serie. Fue como que se lanzó bien, como se tenían que lanzar las series, pero... Aunque eso está basada en un libro, no en un cómic. El cómic se hizo después. Pero esta idea de ir adaptando el trabajo de alguien tan querido y tan adorado, ¿no? Hacerlo de a poquitito creo que fue un súper buen camino, tanto eligiendo quiénes iban a ser los showrunners como quiénes podían ser los protagonistas, que es lo que siento que pasa con Good Omens. Que esa dupla es una gran dupla y que obviamente te va a gustar la serie a partir de la dupla, ¿no? Entonces quizás puedes desviar un poco la conversación. Creo que la estrategia con las adaptaciones de Neil Gaiman fue una buena estrategia hasta que él arruinó todo. Una vez más, los hombres heterosexuales arruinándolo todo. Bueno, Good Omens también está basado en un libro. La primera temporada, la segunda temporada ya están jugando con los personajes y el guión. Es una maravilla de serie que pueden ver los 2 capítulos. Están... Las 2 temporadas. Las 2 temporadas están muy disponibles y esta... dupla fabulosa a la que se refería la Sol es David Tennant, que hace del demonio Crowley, y Michael Sheen, que hace de Aziraphale. Y David Tennant, que es mi Doctor Who favorito. Él es total. Y además ellos como que se hicieron muy amigos, sí. Y en pandemia hicieron como una serie desde su casa y entrevistas y tienen una química entre los dos y son muy chistosos. Sí, si alguien quisiera como, dice, pero se supone que se iba a hacer una película para cerrar la historia, que me imagino que quedó sí, porque la segunda temporada queda bien tirante. Sí, como está pasando que cuando más que generar una nueva temporada completa, pero que puede ser difícil por temas de presupuestos o agendas, están apostando a sacar una película para hacer cierre, pero siento que esa técnica todavía no se ha consolidado. Es como la idea de haremos una película en algún momento y pasan los años y no pasa nada con la película. Bueno, como pasó con Downton Abbey, pero ahora se viene la película. Sí, Downton Abbey había sacado una película. Se viene otra película. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Community también en algún momento pensó cerrar así. Hay sagas cinematográficas que pensaron terminar con una serie en vez, que pasó con Insurgente. O el spin-off. Pero siento que creo que es una buena opción. Es Looking, que tiene 2 temporadas, es una serie sobre con el gran Jonathan Groff, sobre un personaje gay en una San Francisco muy gay. Lograron hacer eso, 2 temporadas, la gente quería un poco más y es como, mira, te voy a dar una película. Y con eso creo que es un buen camino para cerrar. Y a mí me gustaría tener la película de Good Omens, más allá de que sé que el clima no lo permite. O sea, vamos a ver, ¿no? Porque igual las cosas cambian. Es una lástima lo de Neil Gaiman, porque, a ver, él está haciendo, no sé si sigue siendo investigado porque
el tema con él tiene que ver con abusos que no son delitos. Entonces, claro, tuvo estas denuncias de parte de 8 mujeres de que él fue abusivo en relaciones sexuales. Pero, excepto una chica que además vivió con ellos, que fue la nana de sus hijos, cuando él ya estaba separado de su señora, que es la única que los está acusando, y además lo está acusando de trata de personas, así como así de heavy. Sí, ese podcast está disponible, es horroroso de escuchar. Como que sí. Tuve pesadillas después de escuchar ese podcast. Entonces, claro, él está más bien funado, más que siendo investigado por crímenes, lo que es una lástima, maldito Neil Gaiman. Y bueno, ahí entramos siempre a la gran discusión de qué hacemos con las obras de la gente que admiramos tantísimo. O sea, yo soy ultra fan de Neil Gaiman, me he leído todos estos libros que estamos comentando y todos los cómics. No todos los cómics, me faltan un par. Pero me pasa ahora, como fan, y habiendo además leído un libro que me hizo muy bien en el verano, se llama Monstruos, que también uno entiende que hay un espejeo de proyección en términos de lo que... A ver, Sandman fue una serie de cómics que en los 90... fue una serie súper inclusiva en los 90, donde había personajes muy diversos, había personajes femeninos muy poderosos. Entonces además fue un cómic que fue la entrada, para la puerta de entrada a los cómics para muchas mujeres, incluyéndome, y claro, sentíamos que la obra de Neil Gaiman era un lugar seguro. Luego pasan estas cosas y estas denuncias y uno dice, pues la chupa ya. Pero lo que a mí me está pasando viendo la segunda temporada de Sandman y volviendo a leer los cómics es que puedo entender que él nos había dejado pistas en su obra respecto a su propia inseguridad y a su necesidad de ser tratado como un dios, que es básicamente lo que lo acusan estas piras, que es como, llámame Dios. Sí, la discusión ahí de separar la obra, a mí me pasó con la IndieWire, hizo como un listado de las 100 mejores películas de la década de los 70, y Woody Allen como que no existe. Y uno dice, ya, Woody Allen sumamente conflictivo, increíblemente funado, pero Annie Hall es como... Y Manhattan, y hay un montón de películas. Entonces como... Yo entiendo que como si no vamos a seguir como enriqueciendo a alguien a partir que alguien que quizás dañó mucho o abusó de alguien, pero también no, como se puede negar, siento yo que es como... es una parte de la cultura y tiene un lugar en la historia del cine. Yo pienso sí, como la primera idea que tengo de una película funada es el nacimiento de una nación, y es como... y me pasó en espacios académicos que era como que esa película no existe, y esa parte de la historia no existe, y yo, ok, sí, es muy malo, es una película un poco compleja, pero... no podemos negar que da pie a todo al Hollywood como lo conocemos hoy. Es el primer largometraje que tiene una narrativa que hoy día consideramos cinematográfica moderna, ¿no? Por si alguien no lo sabe, El nacimiento de una nación, los buenos son el Ku Klux Klan. Sí. Y además el Ku Klux Klan había desaparecido de Estados Unidos y después del tremendo éxito que fue esa película, reapareció. O sea, ahí hablamos de los efectos culturales, sociales que puede tener un discurso cinematográfico. A mí me pasa que yo siento que hay que dejar las obras ahí, hay que contextualizarlas, que es lo que a mí me pasa con el Gaiman. Yo me vi enfrentada a mí misma. No me pasó con Woody Allen. Porque, sí, a mí tampoco, y no me gustaron sus últimas películas, entonces no tuve problema en soltarlo, pero ahora fue como, ¿en verdad? ¿Manhattan? ¿Annie Hall? ¿No? Sí, como... No, como dejar a Polanski afuera. Luego, otra cosa es como si uno va a seguir... Es que además son casos mucho más radicales que los de Neil Gaiman. También están esas cosas, ¿no? Pero los bueno, matices. Lo malo, además de, por supuesto, del proceso de estas mujeres y de su dolor, etcétera, y pienso la familia, los cercanos, los hijos de Neil Gaiman y todo aquello, es que en términos de entertainment... se bajaron series que estaban haciéndose como Sandman, que cuando pasó todo esto ya estaba producida la segunda temporada, por eso igual se sacó, pero ahora se sacó piolita. Sí, eso hacen, es una manera, porque yo creo que el principal discurso tiene que ver con por qué vamos a seguir enriqueciendo a alguien que como que está dañando a personas. Entonces por eso es como, ya, lo que se hace es que se suspenden las series, no se hacen más cosas, pero esto ya estaba hecho, ¿no? Entonces la estrategia fue, apareció una serie nueva, apareció la segunda temporada de pronto en Netflix, que la primera no fue un mega hiper lanzamiento a nivel de lo que Netflix puede hacer, pero sí fue parte de la conversación en ese momento. Sí, claro que ahora quedó muy por debajo y es no sé, yo lo encuentro triste para mí, y es que a mí American Gods me gustó mucho, como que fue una serie que me voló la cabeza en términos de... Es espectacular esa serie. La primera temporada es una cosa... Como estamos hablando, ¿qué pasa? Como estas historias...
Y bueno, y el elenco además que es increíble. Entonces, pensar que estaba este material como para hacer cuestiones más arriesgadas en televisión y que eso ya no va a pasar más. Igual American Gods se terminó después de la segunda temporada. El libro es la primera temporada y ellos siguen después haciendo, igual que pasó con Good Omens. Los que estaban recién partiendo son los Dead Detective, que es una serie que está en Netflix, que a mí me encantó, que es bastante más juvenil y bastante más livianita, pero que es del mundo de Sandman. Igual que Lucifer, que también es del mundo de Sandman, que es mucho más antigua. Sí. Pero yo creo que lo que a mí me duele del fin de Sandman es que es una serie tan bonita. O sea, es tan espectacular y además se puede entender que se haya hecho Lucifer antes, porque Lucifer, el personaje es un fantástico, por supuesto, es un demonio, pero se mueve en este mundo. En cambio, Sandman se mueve en el mundo de los sueños, se mueve en el infierno, se va paseando de mundo fantástico. Entonces, eso solo lo puedes hacer hoy día, con la tecnología de creación digital, gráficos que te permiten hoy día, ¿no? Entonces era y con el nivel de inversión que significa hacer una serie así, además, po. Sí, po. Además, recién estamos en la segunda temporada, yo voy hasta el capítulo 2, recién estamos en el libro 4 de Sandman. Y Sandman tiene 12 libros, más hay 4 libros de muerte, y más hace unos años atrás. Me encantan los fan que eres. Eso me duele. Y hace algunos años atrás, él abrió el mundo de Sandman para que otra gente abriera, y que salieron 4 caminos más desde el mundo de Sandman. Entonces había mucho material para hacer. Sí, que es lo que más quieres, ¿no? Cuando piensas en una serie, por ejemplo, The Last of Us, tiene el videojuego tiene dos versiones. Entonces uno sabe que esa historia no se puede extender demasiado si quieres seguir siendo súper respetuosa con el videojuego, aunque no sé qué va a pasar porque el creador del videojuego ya no es parte de la producción, como del showrunnismo de la serie. Pero si tenía ahí como un universo de posibilidades y Netflix estaba haciendo un trabajo como de relojería con la serie, podría haberse mantenido ahí, ¿cuánto? 5 o 6 temporadas, al menos. Sí. Bueno, eso. Ahora, si pensamos en series y cómics, nos quedan 5 minutos. Uh-huh. ¿Cuáles serían tus favoritas? Además de las ya nombradas. Mi favorita es la Watchmen, de Damon Lindelof. De uno que es la persona que se hizo cargo de Lost en su momento, después de que J.J. Abrams ahí soltara él es un realizador que me gusta mucho. Yo en una Comic Con dejé de ver a un montón de gente solo para verlo a él, que además estaba con Charlize Theron, que es uno de los momentos más hermosos de mi vida. ¿Viste un ángel? Sí, vi un ángel, y además para hablar de Prometeo, el universo de Alien, así que fue hermoso. Pero su adaptación de Watchmen me parece que siento hasta que sin la Watchmen, que además es una miniserie, está disponible en HBO Max, ganó todos los premios Emmy en esa temporada media pandémica, si no me equivoco. Y creo que lo que logró hacer pienso que Los Asesinos de la Luna de Scorsese tomaron ciertas lecciones de cómo contar historias súper ocultas de la Estados Unidos hiperracista, sí, y que tiene que ver con la ciudad de Tulsa y una matanza que hubo de una población afrodescendiente con muchísimo dinero, recursos, era así como un oasis, y arrasaron con ellos solo porque se querían quedar con su dinero y porque las tierras y los blancos consideraban que era como inferior. Entonces los cruces que logra hacer la serie con un elenco increíble, con personajes además que si uno no hubiera leído la novela gráfica, podría haber perfectamente visto la película que se hizo en su momento con uno de mis maridos, como Simandias. Y bueno, la película está ahí, hay tus maridos ahí, porque está Billy Kudrow, bueno, que es el marido de Naomi Watts, sí. Y está Jeffrey Dean Morgan, que yo he pensado en ver otra, también basada en series, Walking Dead, solo por Jeffrey Dean Morgan. Está increíble, pero es muy violento su personaje. Pero no soy tan fan de los zombies tampoco. Eso, entonces Watchmen, muy recomendada, está en HBO, una serie que también fue súper importante en el momento. Claro, salió en 2019, entonces hubo mucha gente que la vio en pandemia. Sí, pero yo la vi cuando salió porque fan de Watchmen.
Y como creo que rescatar el espíritu de que los cómics, las novelas gráficas dan mucha cuenta de, como siento, del zeitgeist, si uno puede pensar, y que tienen mucho comentario social y político. Siento que esta adaptación no huyó de eso, no le tuvo miedo, sino que como lo abrazó y es como, vamos a contar todo. Y mi querido Damon, que es un hombre blanco, muy heterosis, igual se apoyó en mucha gente como para poder contar bien esta historia, y el casting es increíble con Regina King. Sí. Y que además estábamos en un momento muy a nivel como mundial de el cuestionamiento de quién vigila a los vigilantes, sí, que fue como súper apropiado. ¿No? Que deberíamos volver a ver en este momento, sería muy apropiado. Sí, no, a mí me encanta, me parece que es como una de las joyitas de la televisión de los últimos 10 años. Sí, había un par de series que a mí me gustan harto, aunque no he leído las novelas. Bueno, Lock and Key, que creo que es una súper bonita serie. Y también Sweet Tooth. O sea, cambiándonos de mood, aunque también Sweet Tooth se trata de la persecución a la gente que es distinta. Así como heavy metal. O sea, que me gusta eso de que puede ser que que no tienes que ser tan obvio en la manera de abordar los temas. Uh-huh. Es como, voy a contarte esta historia y uno de repente lo está mirando y dice, oye, ¿verdad? Esto es como una metáfora de persigamos a la gente distinta. Eso creo que es un buen acercamiento, no como demandando como un marco teórico para poder ver una serie. Encuentro que es mucho. Y a mí me pasa que yo soy más de veo primero la serie y después voy a la fuente original. Yo sé que tu camino es al revés. Trato de hacerlo, no siempre me resulta. Pero te resulta el 95% de las veces. Pero con Sweet Tooth y con Lock and Key no me ha resultado. No he leído los cómics todavía. A mí me parece como súper interesante el juego de la adaptación y después conocer el material original y pensar como que bien se adaptó o mira, quizás en general o fue súper textual. Como que ese juego me parece súper interesante, como pensar de que cada medio te puede llevar a distintas cosas. Quizá la próxima semana podríamos hablar de libros. Ahora estoy obsesionada con el descubrimiento de las brujas. O sea, es todo lo que está bien. ¿Sabes qué estaba pensando? Se lo comenté a la Lepin, que yo nunca fui muy fan ni de Supernatural, ni de Charm, ni de Buffy. ¿Ya? Que eran como las series que estaban cuando yo era más chica, ¿no? Porque hoy día lo pienso, no son series bonitas. Así como en términos estéticos, cuidado. Sí, pues no. Esta es el mismo mundo, o sea, un mundo lo vamos a hablar la próxima semana, vampiros, brujas y demonios, pero es tan bonita la serie. Además de que sale el marido Goody haciendo vampiro. Impactante. Prepárate, Sol, prepárate. Sí, que ahí lo que hablábamos es como del nivel de producción que tiene Sandman y lo que necesitabas esperar, porque las 3 series que tú mencionaste son del CW, que es el canal como adolescente de Warner. Claro. Entonces que lanzó un montón de rostros y que trabajó, y como es súper fundamental para como... Por supuesto, pero es otra estética. Es otra estética, es una estética con un presupuesto muy, muy, muy acotado y que casi y por eso es media camp en algunas cosas. Entonces, como por eso de repente hay que esperar un rato para ver producciones, y ahí siento que Watchmen también logra lo que quizás siento que no se logró tanto en la película. Acá hay como una estética, es como súper limpia, como hay que mirar. Aunque igual soy bien fan de la película. Pero bueno, vamos a seguir discutiendo eso en otro momento, porque tenemos que dejar el estudio. Gracias, Sol. Te vas con tu libro. Me voy con mi libro. Tu regalo de Planeta. Y gracias, tío Planeta. Le dejamos acá el estudio a nuestra fabulosa Muriel Riveros, que viene a hablar con las niñas. Cueca chilena, contemporánea, hecha por mujeres. Maravilla. Ay, tiqui, me encanta. Ya nos estamos preparando. Gracias, Nacho. Gracias, Renato. Gracias, Muri. Nos vemos mañana. Chao.